Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Es un versículo, escudriñando versículos. El versículo es Mateo 5:19. Escudriñando versículos, Mateo 5:19. Vamos a ver de manera. Bueno, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es el versículo que vamos a estudiar. Este versículo se usa mucho para predicar la ley, los 10 mandamientos, pero vamos a mirar el contexto. Vamos a mirar el contexto. Es bien importante siempre la palabra de Dios. Siempre cuando se estudia la palabra de Dios hay que mirarlo primero literalmente, qué es lo que está diciendo. Después vamos a mirar si el Señor está usando alguna metáfora, algo tipológico, o y hay que ver el contexto. Sobre todo hay que mirar el contexto, porque ahorita es muy común que sacan un versículo y lo sacan fuera del contexto. O sea, a veces se puede usar un contexto ahí para usarlo, para darle fuerza a algo, pero cuando se está estudiando cierto versículo, siempre hay que mirar el contexto. Por ejemplo, hay palabras que tienen un doble significado. Pudiera estar hablando de una cosa, pudiera estar hablando de otra cosa. Dependiendo de lo que se esté hablando, se le da, dependiendo del contexto, entonces se le da la interpretación. Déjame ver a ver si ahorita me acuerdo de alguno. Por ejemplo, en la parábola de los talentos. Nosotros sabemos que talento, una persona puede tener un talento para bailar, para cantar, puede tener un talento artístico, qué sé yo. Pero si miramos la palabra de Dios, cuando Jesús estaba hablando de talentos, no estaba hablando de talentos artísticos, estaba hablando de una medida, estaba hablando de dinero, ¿verdad? Y estaba hablando metafóricamente. Entonces, siempre es necesario estudiar el contexto. Entonces vamos a mirar el contexto de este texto, de este versículo, otra vez. Se les voy a leer el 18 y luego el 19 y luego nos vamos al principio, desde donde comienza a hablar Jesús en relación a esto. En el 18 dice: porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley ya sabemos que son los 10 mandamientos, la circuncisión y todo lo que está en relación a la ley. Todo eso es la ley. Otra vez, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todavía no pasa el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces,
versículo mucha gente lo toma de que si tú cumples los 10 mandamientos y los enseñas a otras personas, vas a ser grande en el reino de los cielos. Y no es lo que está diciendo Jesús. Fíjate bien. Están los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Inclusive Jesús los deja en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el grande mandamiento. Y fíjate lo que dice aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, entonces ¿de cuáles mandamientos está hablando? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Estás en el reino de los cielos, pero vas a ser muy pequeño. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿cuáles mandamientos? Okay, entonces vamos a mirar cómo empieza Jesús, qué es lo que dice. So, vamos a Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense bien. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los únicos que heredan el reino de los cielos? Los pobres en espíritu. Hay un versículo en Proverbios donde menciona el altivo de espíritu, que en todo caso es el orgulloso. El orgulloso, para el orgulloso no es el reino de los cielos, es para el pobre en espíritu. Ok, en el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes fueron? Fíjense, ¿quiénes fueron los que reconocieron a Jesús? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Un ejemplo. Viene una viudita, va caminando Jesús con los discípulos, y está una viuda que viene llorando. Traen a su hijo, lo van a enterrar. Entonces Jesús la mira, y ¿qué le dice? Jesús se compadeció y le dice: no llores, no llores. ¿Y qué hace? Dice: bájenlo. Y le da vida a ese hijo que había muerto. Entonces fíjate, lo más importante no fue que le dio vida a ese hombre, sino que ella recibe el reino de los cielos. O sea, no solamente le da vida otra vez a ese joven o ese niño que no sabemos, dice que su único hijo murió. Entonces ella tiene un encuentro con Dios, con el Hijo de Dios. Entonces ella fue bienaventurada. ¿Por qué? Porque venía llorando. Y eso también es una metáfora para los que estamos aquí, ¿verdad? Para los que lloran antes de que reciban el Evangelio. Cuando recibimos el Evangelio, recibimos consolación con el Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. El Señor dice que hay que ser pobre en espíritu. El Señor dice que si tú lloras, vas a recibir consolación, eres bienaventurado. Bienaventurados los mansos. Debemos de ser mansos, como Jesús dice. Jesús: sean mansos y humildes de corazón, como yo soy. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuál es la justicia de Dios?
la llevamos en el Evangelio. Ahorita yo les voy a dar unos versículos en relación a eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todo es literal, pero también trae un trasfondo espiritual, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es la persona que tiene limpio el corazón? La que es lavada con la sangre del Cordero. Su corazón está limpio, ni un pecado tiene. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero, Jesús en la cruz, que murió por nosotros, nos limpia de todo pecado, nos purifica, tenemos el corazón limpio. Entonces, obviamente también el Señor con la palabra nos santifica, ¿verdad? Entonces es literal, con la palabra somos lavados, somos santificados y eventualmente somos llenos del Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tómalo literalmente, ¿verdad? Pero ¿quién es el pacificador? El que lleva las buenas nuevas. El que lleva las buenas nuevas, el que lleva la paz. Porque el que lleva el Evangelio lleva paz para la persona que recibe el Evangelio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, bienaventurados los que padecen persecución por causa del Evangelio. Eso es literal, por la justicia, pero espiritualmente por el Evangelio, por los que llevan el Evangelio. Y ahorita yo les voy a dar también versículos en referencia a la justicia. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Vituperen, que los desprecien con dureza, o que los... déjame mirar más específicamente. Censurarlos con mucha dureza, cuando a ustedes los desaprueben con mucha dureza y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La persona que es vituperada y es perseguida por causa de Jesús, ya sea el predicador, ya sea el pastor, el que comparte la palabra de Dios, es profeta. Aquí lo dice el Señor. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La persona que lleva el Evangelio, la persona que comparte la palabra, es profeta también, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál luz? Con tu mansedumbre, con tu misericordia, lo que dicen las bienaventuranzas. Está hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, el que no es orgulloso, el que escucha. Esas son las obras.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, el que es misericordioso, son buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La obra de evangelizar, de compartir la palabra de Dios. No piensen que he venido para cambiar la ley o los profetas, para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí están los 10 mandamientos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuáles mandamientos pequeños? De ser misericordioso, de ser manso, de ser pobre en espíritu, de llevar el evangelio, la justicia de Dios. Porque fíjense, y fíjense que aquí como lo dice el Señor. Otra vez, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, las bienaventuranzas, muy pequeños, y así enseña a los hombres. O sea, si tú le enseñas a la gente con la palabra, mira, el Señor dice que debemos de ser manso y humilde de corazón. El Señor dice que hay que ser misericordioso. El Señor dice que hay que llevar las buenas nuevas, el evangelio, la justicia de Dios. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, las bienaventuranzas, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué no está hablando de los 10 mandamientos aquí? Está hablando de las bienaventuranzas. Y fíjate, en el 20, aquí está el contexto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Otra vez, porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces tiene que ser su justicia más grande que la de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Ok. Son las bienaventuranzas. Hay que ser pobre en espíritu para poder recibir el evangelio, para poder recibir la justicia. Y fíjense, vamos a mirar en Romanos. O sea, tú no vas a ser justificado para con Dios con los 10 mandamientos. Los escribas y los fariseos estaban enfocados en los mandamientos y la circuncisión. Esa es la justicia del Antiguo Testamento. Pero viene Jesús y hay otra justicia. No es por cumplir los 10 mandamientos, sino por fe. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién va a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? El que sea pobre en espíritu. En la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo contrario? Pobre de ustedes, fariseos, hipócritas, orgullosos. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso no pudieron entrar en el reino de Dios. Por eso Dios les cegó el entendimiento para que no reconocieran. O sea, no creyeron en el Mesías. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. Ustedes ya pueden mirar el contexto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ese es un versículo que yo uso a veces para evangelizar, Romanos 3:23. Fíjense en Gálatas 3:11. Y que por la ley, por los 10 mandamientos, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces fíjate, otra vez, cuando Jesús habla en Mateo 5:19, está hablando de las bienaventuranzas, no está hablando de los 10 mandamientos. El que guarde eso, el que haga eso y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. El que sea pobre de espíritu, y ya por ser pobre en espíritu, va a recibir el evangelio, va a creer, va a recibir el Espíritu Santo, va a ser sellado como hijo de Dios, porque creyó al evangelio. Pero ¿cómo comenzó? Por ser pobre en espíritu, por tener misericordia. No se gana, es gratis. Entonces, en la medida que lo vas haciendo, Dios te lo da, lo reconoces como el Hijo de Dios, como el Mesías, y eres sellado con el Espíritu Santo. Romanos 10, y fíjense aquí como Pablo lo explica bien. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia en la Biblia es conocimiento de Dios. No está hablando de ciencias naturales o de ciencias sociales o de ciencia mundana acá. No está hablando de ciencia, conocimiento de Dios, que es lo mismo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Romanos 1:17. Ahorita regreso a la Romanos 10. Porque en el Evangelio, Jesús, el Hijo de Dios, que llevó nuestras iniquidades en la cruz y murió por nosotros y resucitó al tercer día, Él vive. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si tú crees eso, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que murió en la cruz llevando nuestras iniquidades y que Él vive, Él resucitó, tú eres justificado. Entonces tú crees, y como crees, tienes fe. Y por esa fe, Dios te da el regalo. Por creer, te da el regalo, y aún tu fe es aún la fe es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De otra forma, tú te mantienes día a día en el Evangelio de que tú eres salvo por Jesús, no porque tú cumples los 10 mandamientos. Cuando tú reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, que llevó tus iniquidades en la cruz y que Él vive, recibes los 10 mandamientos, el amor de Dios, el Espíritu Santo, lo pone Dios en tu mente y en tu corazón. Entonces ya Dios, Padre, cuando te mira a ti, no mira a la persona pecadora, mira a Jesús, lo que Jesús hizo por ti. Y como tú crees en Jesús, Jesús aboga por ti en el Padre.
en el cielo, no aquí, en el cielo donde está Jesús, aboga por nosotros. Él es nuestro abogado. Si Él está con nosotros, pues ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a condenar? Y fíjate lo que dice, está en el Antiguo Testamento. Dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Puede estar también de la manera inversa. El orgulloso, aquel cuya alma no es recta, por eso es orgulloso y por eso su alma no es recta para con Dios. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo somos justos nosotros? Nosotros somos justificados en la sangre del Cordero. Ninguno es justo, nadie, solo Jesús. Pero nosotros somos justificados con el Evangelio. Entonces, más el justo por su fe vivirá. ¿Por cuál fe? Por mi fe en el Evangelio. Por eso vivimos. Entonces nosotros somos salvos por fe, no por obras. Porque la obra la hizo Jesús. Entonces cuando recibimos el Espíritu Santo nos ayuda a combatir la carne para amar a nuestro prójimo y para amar a Dios. Entonces regresamos a Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios, la del Evangelio, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, al Evangelio. Porque el fin de la ley es Cristo, el fin de los 10 mandamientos es Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Ahora dice Jesús que la ley se sigue cumpliendo, pero ya la ley, el Espíritu Santo, lo pone Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, o sea, la de los 10 mandamientos, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O de otra forma, el hombre que cumpla los 10 mandamientos vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ¿qué tienes que hacer? Confesarlo con tu boca. Esa es la alabanza. Que si tú confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es necesario confesarlo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso el bautizo, por eso es en público, porque lo confiesas públicamente. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, o judío y gentil, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre de Jesús, el nombre del Mesías. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Los evangelistas,
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurados a los que, en relación a los que llevan la paz, los que llevan a ver, déjeme regresar para decirlo, leerlo como está. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, otra vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, no malas, malas. Hay gente que se la pasa anunciando puras malas, puras malas. Mas no, es el Evangelio, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues aún Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensatos provocaré a ira, o sea, a Israel. A Israel, al pueblo judío, Dios la toma como, la mira como una esposa, pero la esposa lo desprecia. Entonces dice el Señor, me desprecias. Ok. Así como la hija de Saúl, esposa de David. David cuando entra en el templo y viene danzando, cantando y danzándole a Dios, humillándose, siendo pobre de espíritu, ella lo desprecia. ¿Por qué? Porque anda, o sea, se quita su manto real, así como Jesús deja. Él es un rey, Él es nuestro rey, y Él deja su manto de Dios, de rey, y viene y se humilla, viniendo acá con nosotros. Él es humilde, Él es humilde. Entonces, la esposa, no recuerdo cómo se llama, la hija de Saúl, lo desprecia, así como Israel desprecia a Jesús, y dice el Señor, los provocaré, o a su esposa, a Israel, te voy a provocar celos, te voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, con una mujer que es insensata, con nosotros. Por eso los judíos no quieren a los cristianos, pero Dios así lo estableció, ¿verdad? Pero ellos son salvos por ser descendientes de Abraham, porque Dios, por amor a Abraham, son hijos de Abraham en la carne, pero nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo pueblo de Dios. Entonces yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, por nosotros los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, nosotros. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces fijan que en realidad lo que está diciendo Jesús en Mateo 5:19 está hablando de las bienaventuranzas, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cuáles mandamientos? Ok, vamos a regresar. El que sea pobre en espíritu, ese es un mandamiento. Entonces debemos de enseñarle a la gente que hay que ser humilde.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros lloramos antes de llegar al Señor. Esas son las tribulaciones. Así es como llegamos al Señor. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué mansos? Porque hay que ser manso para poder recibir el Evangelio, para poder tener oídos. Entonces el Señor nos llama a ser mansos. Ese es su mandamiento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como les digo, este es dimensional. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que andan en el mundo y están siendo atacados constantemente por Satanás y sus demonios. Entonces ellos necesitan la justicia, necesitan el Evangelio. O sea, acuérdense, es literal, pero también es una metáfora también. Los misericordiosos, hay que tener misericordia. Por eso en el Evangelio llevamos la misericordia. No condenemos a la gente, por Dios. Por Dios, no anden predicando condenación. Ya el mundo está condenado por el pecado de Adán, ya hay condenación. Dios da los 10 mandamientos, cúmplanlos y serán bendecidos. Si no los cumplen, siguen siendo malditos. Malditos serán. Entonces, el mundo está maldito y ya está maldito. Y luego tú traes más homosexuales, los borrachos, pecadores, se van a ir al infierno por pecadores. No, esas son puras malas. No, hay que llevar las buenas nuevas. Hay que tener misericordia. Así se nos olvida. Se nos olvida que Dios tuvo misericordia de nosotros. Acuérdense cómo andaban antes. Si ahora estás caminando con el Señor y ya recibiste al Señor, acuérdate cómo andaba. O ya se te olvidó. Ya se te olvidó cómo andabas de pecador, de pecadora. Todos somos pecadores. Entonces, si el Señor te sacó de la esclavitud del pecado, ten misericordia por el que está siendo atacado por Satanás con la pornografía, con el alcohol, con las drogas, con todo eso. Están siendo atacados entonces hay que tener misericordia, hay que cubrirlos. ¿Cómo los cubrimos? Orando por ellos. Ora por la gente, especialmente por los que conoces, pero hay que pedir por todos en general, aún por los líderes. Misericordia, ese es otro mandamiento. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Literalmente, ¿qué es? Pues que no andas de peleonero, al contrario, andas poniendo la paz, pero es trascendental, o sea, es metáfora. Los pacificadores, los que llevan las buenas nuevas de salvación, los que llevan el Evangelio. Ok, entonces, fíjense que aquí Jesús está hablando de las bienaventuranzas, no de los 10 mandamientos. Ahora, si le sigues leyendo, tú no puedes cumplir la ley si no recibes el Espíritu Santo. Otra vez, Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, la ley, que Dios la pone en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando recibes el Espíritu Santo, el amor es que ahora ya puedes. Si antes era no matarás, ahora con que le digas a un hermano tonto, ya estás matando. Si tú le sigues leyendo las bienaventuranzas, aquí en Mateo 5, vas a mirar en Jesús, la ira, no matarás. Él habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos, habla de la moral. Pero eso no lo vas a poder hacer si primero
no eres humilde, si no eres pobre. Pobre en espíritu y humilde es lo mismo. Tienes que ser humilde para recibir el evangelio. Entonces, en la medida que tú lo hagas y lo enseñes, bienaventurado eres, ¿verdad? Entonces, si ya eres iglesia, así fue como llegaste a los pies de Dios. Entonces, no es que enseñen los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús en el 20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús, hablando con los fariseos, en otro capítulo, dicen los fariseos: si tú eres el Mesías, danos una señal. Danos una señal, ¿verdad? Entonces Jesús les contesta. Entonces dice: nosotros somos hijos de Abraham. Y dice Jesús: sí, ustedes son descendientes de Abraham. Pero luego le sigue diciendo: si ustedes fueran, ya les habla de la fe, si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mí, porque Abraham creyó en mí. Es cuando le dicen: ay, no tienes ni 50 años y dices que conociste a Abraham. Le dice Jesús: antes de Abraham, yo soy. Él es Dios. Entonces, dice: si no creen en mí, en sus pecados morirán, por no creer en Él. Porque los fariseos no cumplían la ley. Nadie cumple la ley. Es necesario ser humilde, es necesario ser pobre en espíritu para poder escuchar el evangelio, creer y recibir la ley, recibir el Espíritu Santo. Entonces, ya cuando recibes el Espíritu Santo, el Señor no solamente te dice que debes de amar a tus amigos, debes de amar a tus enemigos. Entonces, ya con el Espíritu Santo es posible. Ya con el Espíritu Santo podemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Mateo 5:19, ¿cuáles son esos mandamientos muy pequeños? Las bienaventuranzas, no los 10 mandamientos. Pero en la medida que cumpla las bienaventuranzas, recibes el evangelio, lo crees y eventualmente recibes la ley en ti. Eres justificado en Jesús, recibes el Espíritu Santo, ¿ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.